Ayer el diario Expreso mostraba, en la primera página y inmediatamente en la segunda página desarrollaba toda la nota respecto de que hubo presiones, tanto de el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski y también quien era su asesora Cecilia Blume contra Genaro Matute. Esto lo dijo la doctora Beatriz Mejía, quien nos acompaña. Doctora Mejía, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian, muy buenas noches. Leí con detenimiento la nota ayer y hoy día también, leí la respuesta al diario Expreso de Cecilia Blume y también su participación en el programa de Nicolás Lucar temprano. ¿Usted se reafirma que hubo presiones contra el excontralor fallecido Genaro Matute? Bueno, yo lo que he referido, y quiero aclarar una vez más, que no me anima ninguna, decisión de desprestigiar este gobierno, ni al señor Kuczynski, ni a la señora Blume. Sí, porque además creo que no fue el tema de la entrevista inicialmente. No, la entrevista ha sido sobre otro tema, ha durado bastante la entrevista sobre el otro tema, que dicho sea de paso lo han derivado para otro momento, porque entiendo que el medio decide levantar una pregunta que me hacen al final. O sea, al final la pregunta me dicen, ¿usted conoció este asunto de cuando se firme el contrato? Porque parece que la periodista había leído en alguna parte un comentario de este tipo. Okay. Creo que yo he escrito esto en un artículo que he publicado en el Diario 1, okay. Lo menciono, ¿no? Entonces ella lo recordaba y me pregunta, y salimos hablando de este tema, digamos, como un corolario de la conversación, pero no fue el propósito de la conversación hablar de este tema. Okay. ¿Ya? Y entonces, y les salgo contando que efectivamente cuando se gesta todo esto, ¿no? Y yo recordaba más o menos de 2004 para 2005, pero yo creo 2005 al ha pasado un montón de años. Sí, porque ese es uno de los argumentos que utiliza Sí, Cecilia pero Blume. es totalmente irrelevante, porque Okay. es afín, y lo que marca esto es la fecha precisamente de la ley 28670. ¿Por qué razón? Porque la ley 28670 es la respuesta que le hace la presidencia del Consejo de Ministros al señor Matute y a toda la Contraloría, porque la Contraloría no daba marcha atrás. O sea, lo llamaron para hacerle ver que estaba equivocada la Contraloría y que sí se podía contratar a Odebrecht. Y básicamente el cuestionamiento fue, y la razón por la cual Genaro Matute me comenta esto es porque ya el año 2005 yo asesoraba a Genaro en una serie de temas, no solamente en este caso. En este caso me llama ¿y por qué era ad honorem? Precisamente por la amistad. Ahora, yo era abogada externa de Contraloría, por ejemplo, cuando denuncian indebidamente a un equipo de auditores, la Contraloría desde el 2002 me ha contratado, hasta ahora tengo contrato vigente con la Contraloría, Okay. por la defensa de funcionarios que son indebidamente denunciados. Si me pregunta eso me parece secundario, sino que claro, yo veo que Cecilia Blume lo cuestiona como diciendo qué mal que el señor Matute le consulte por fuera. Con que una eso persona estaba... externa, Exactamente. ¿no? Que no tiene nada que ver, y no era así, no era así. Está bien, aclarado ¿no? ese tema. Entonces, eso es muy importante, porque Genaro Matute, en lo único que estoy de acuerdo con Cecilia en su carta, es que efectivamente es una persona prístina, honesta, además con una capacidad intelectual extraordinaria. Correcto. Uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en toda mi vida. ¿Qué le ¿ya? contó? ¿Qué le contó? ¿Qué pasó? No, es que no solamente que me contó, yo quiero aclarar, es que yo he sido parte de todo ese proceso, Okay. porque me consulta, esto me envía todo el informe de la comisión. Ahora, ¿por qué Genaro Matute me consulta esto? Y es porque tenía una alta confiabilidad de mi opinión legal, jurídica, y además la experiencia que tengo en gestión pública, ¿no? Yo he estado, en el momento que él me consulta, yo ya tenía, desde el año 77 que entro a trabajar a la administración pública, ¿no? Toda una carrera de muchísimos años en la gestión pública, y además eso era un insumo muy importante para saber cómo es que esto, si realmente se daba o no se daba. Y me pregunta, como un tema adicional, ¿realmente no se puede contratar a Odebrecht? Entonces lo reviso y lo llamo, ¿no? Y le digo, Genaro, así como esta consulta, me he hecho un montón de consultas a lo largo del tiempo que él estuvo de Contralor. Y yo no tenía ningún contrato para esos efectos. Y cuántas veces lo he acompañado, por ejemplo, como su abogada, ad honorem. Cuando lo citaba a un ente judicial, le he acompañado como su abogada ad honorem. Entonces, ¿qué pasó? Que en ese caso me lo consultó, lo revisé. Entonces, Cecilia Blume cree que no hay más testigos de esto. Yo en realidad he sido un testigo de todo este trance. Este fue un trance muy fastidioso pues digamos, muy sentido emocionalmente para Genaro Matute. ¿Por qué razón? Porque tuvo que pelear prácticamente con Alejandro Toledo y hasta con Elian, ¿no es cierto? Con la esposa de Toledo, porque Elian hasta en un almuerzo, estaban ministros de Estado, casi le tiró una copa de vino en la cara. Y me dijo, no sabes lo desagradable que ha sido. ¿Por qué razón? 35 millones de razones, ¿no? Bueno, pero el tema es que él tuvo que pararse, ¿no? Inmediatamente, porque le iba a caer la copa de vino.
y le lanzó insultos en medio de una cena muy protocolar con todos los ministros de Estado. Genaro se tuvo que retirar sin contestarle, por supuesto, un caballero a carta cabal. Se tuvo que retirar de la reunión porque había una presión enorme, ¿no? Respecto a que la Contraloría... ¿Esto en qué año habrá sido, por ejemplo? ¿Se recuerda? ¿2005, 2006? Fines del 2005, ¿no? Fines del 2005. Fines del 2005. Entonces, el tema es que esta conversación en la PCM, y por qué entiendo yo que la periodista muy inteligentemente me pregunta, ¿usted recuerda, usted ha mencionado que hubo una reunión en la PCM? Sí, le digo, recuerdo que había una reunión en la PCM porque el señor Matute me comentó de modo especialísimo, ¿no es cierto? Me contó los detalles de la reunión y me dijo, está una hora. ¿Quién estuvo en esa reunión? Está una hora, fue con otras personas de la Contraloría, no estaba solo, o sea, han tenido muchas reuniones. Esa no fue la única reunión. O sea, en torno a este tema hubieron muchas reuniones. Sí, pero la reunión de la cual... particularmente una en que estuvo muy mortificado porque había estado una hora discutiendo esto en la Contraloría, y yo entiendo que también, porque siempre lo acompañaba la vicecontralora, Rosa Urbina, ¿no es cierto? Y hace poco el excontralor Edgar Alarcón también ha hecho referencia a este tema, lo conocen muy bien, o sea, los funcionarios de Contraloría conocen muy bien este tema. O sea, no es que yo era la única que sabía de esto, ¿no? Pero en esa reunión que siente la presión tanto del hoy presidente como de Cecilia Blume, esa reunión se llevó a cabo. Ah, por supuesto que sí. Y habían más personas de Contraloría. Usted no quiere darme los nombres No, es que no puedo precisar los nombres, pero Genaro nunca se iba solo a estas reuniones. ¿No? Entonces, el tema es que esta conversación se produce y me dice, ha sido muy desagradable porque estaba una hora discutiendo con Kuczynski y con Cecilia Blume, y Cecilia Blume me dijo, yo también soy abogada, porque él le dijo, varios abogados han dado su opinión respecto a esto y no se puede contratar a Odebrecht por el tema de los 2 juicios pendientes. Y yo le dije, Genaro, el problema acá no es solamente que hay 2 juicios pendientes, es que son 2 juicios por incumplimiento de contrato con el Estado. O sea, Odebrecht había dejado de cumplir 2 contratos previos y estaba totalmente impedida, de acuerdo a la Ley General de Contrataciones del Estado, de hacer un nuevo contrato con el Estado peruano. Entonces, el tema era claro. Y lo que argumenta Cecilia en ese momento es que esos 2 procesos, esas 2 demandas no habían sido notificadas todavía. Y que por lo tanto no se consideraba. Y que por tanto, digamos que podía postular la empresa en tanto no tuviera conocimiento de estos 2 juicios. Pero esto no era cierto. Se fue y se lo contó. Genaro me dijo, me ha mencionado esto, ¿qué cosa hago? Entonces le dije, que tu procurador averigüe, ¿no es cierto? Y lo que hicieron fue contratar al señor Juan Monroy para que haga una verificación de este caso. Yo creo que fue absolutamente innecesario contratar a Monroy, porque bastaba que el mismo procurador pudiera indagar sobre los casos y saber que se había contestado la demanda. Lo curioso, doctora, es que más bien Juan Monroy dio una opinión favorable a que se contrate con Odebrecht. Eso me parece sumamente raro, ¿no? Pero más allá de lo raro es justamente la fecha, ¿no? La fecha en los días, porque Cecilia Blume en su carta dice que, claro, digamos, le menciona que usted se equivoca con las fechas. Bueno, me puedo haber equivocado en la fecha, o sea, no en la fecha, sino en los años. O sea, de 2004 a 2005, era 2005 al 2006, porque lo que yo recuerdo claramente es que cuando después, digamos, muy poquitos días después de esta conversación ácida en la PCM, sale la ley 28670 y me dice, fíjate, la 28670 que se acaba de publicar, y la leo, y le digo, esto es una ley con nombre propio. Entonces me dice, y él la estoy consultando, me dijo, al Ministerio de Justicia y al propio Congreso para que me digan cuáles son los alcances de esta ley. Pero a ver, yo no creo que se ha equivocado de año, porque recuerde que finalmente, digamos, el cierre del contrato de concesión, ¿no? Esto es el día 4 de agosto del 2005. O sea, 4 de agosto del 2005, ¿no? Y finalmente estoy leyendo la carta de Cecilia Blume. Nunca más escuché que hubiera una discusión posterior, pues el tema se resolvió el mismo día con el informe legal de Proinversión y del doctor Juan Monroy. Entonces, fue el 4 de agosto que, según Cecilia Blume, dice, recién se entera que había una observación contra Odebrecht. ¿Eso es cierto? Bueno, yo no sé en qué momento se entera ella. Sí, pero usted me ha dicho que, que la reunión, que la reunión ya le había dicho el Contralor, oye, Odebrecht no se puede contratar, y que ella había insistido, sí se puede, porque no se les ha notificado. No, bueno, esa conversación fue previa, ¿no es cierto? Y que la ley salió como respuesta a esa conversación, eso me queda claro. Sí, pero la ley fue en el 2006, en enero del 2006. Así es, pero esa ley salió como respuesta a eso. Claro, y lo dice acá, el libro de Juan Pari, donde usted también se presentó, dice que efectivamente esa ley se aprobó para también dejar sin cuestionamiento
y que quede completamente refrendado la firma de este contrato, porque obviamente la Contraloría había puesto una observación. Así que no todo es como lo quieren plantear, que si ya se había aprobado, ya no... No, esa ley se firmó para que diga, esas observaciones ya no tienen sentido. Exactamente. Okay. O sea, para taparle la boca a la Contraloría e impedirle que la Contraloría siga molestándolos con este tema de las imposibilidades de Odebrecht. Pero quiero que usted me aclare otra cosa, porque ella dice, a ese respecto, la ley 28670, quiero señalar que jamás he tenido participación ni conocimiento de dicha ley, que fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso y suscrita por el presidente Marcela Yaipoma y el congresista Gilberto Díaz, quien fue el proponente de la misma. Déjeme leerle un poquito más, porque en la carta que le manda el presidente Kuczynski a la Comisión Lavallato dice algo similar. La ley 28670, publicada el 26 de enero del 2006, se origina y aprueba por el Congreso de la República. Mi única participación con relación a la mencionada ley fue refrendar la firma del presidente. Tanto el presidente Kuczynski como Cecilia Blume dicen que ellos nunca tuvieron la menor idea de este proyecto de ley y que salió de la cabeza del señor Gilberto Díaz. El congresista Pari, excongresista, dice lo contrario. ¿Usted tiene algún dato? El señor Yaipoma dice lo contrario. Correcto. O sea que eso tiene mucho más peso que pueda ser mi opinión. El Marcelo Yaipoma dice que eso le llegó del Ejecutivo. Así es, la PCM se lo mandó. O sea, eso está clarísimo. ¿Por qué a usted pero además, le queda por claro una que cosa, es la PCM? Porque la PCM era el doctor Kuczynski y era Cecilia Blume. Así es, y porque además yo tengo, en ese momento yo tenía 15 años de estar manejando proyectos de ley y resoluciones en la Corte Suprema y sé perfectamente cuál es el procedimiento de elaboración de un proyecto y cómo es que se firma. Entonces, si tú lees el contenido de esa ley, te puedes dar cuenta que a pesar que existen entidades del Estado encargadas de llevar adelante los proyectos de inversión, incluso el mismo Proinversión, se forma una comisión de alto nivel. En el artículo 2 de la ley 28670, se constituye una comisión de alto nivel específicamente dedicada a ejecutar, coordinar todos estos proyectos de inversión y se nombra como presidente de la comisión de alto nivel nada menos que al presidente del Consejo de Ministros, o sea, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces tú puedes tener clara lectura de que ese proyecto sale de la PCM y que no puede haber salido de ninguna otra parte, ¿no es cierto? Y que claramente ahí ha habido una inteligencia de abogado para haber elucubrado, bueno, ya, está molestando a la Contraloría, sacamos una ley y se acabó. Y se acabó, claro. Y lo más grave, como dice el excongresista Pari, que esa famosa comisión permanente nunca sesionó ese día que sale esa ley. O sea que encima fue una ley totalmente, como dices tú, trucha. No, es una trucha. Aquí lo dice, según el excongresista Juan Pari, dice la comisión permanente de Poder ese mismo día, el Ejecutivo mediante esta norma se aclara. Y después dice que efectivamente nunca se reunieron ese día. O sea que finalmente no se hizo entre gallos y medianoche y que solamente estaba el señor Gilberto Díaz. ¿Miente entonces la señora Cecilia Blume? Bueno, yo pienso que está tratando de defenderse, ¿no? ¿Qué? ¿Defenderse de qué? Defenderse si no de la eventualidad que la involucren en el caso de Lavallato y que, mira, yo pero, quisiera a ver, doctora, que el país supiera una cosa, ¿ya? Este gobierno, bajo las facultades legislativas que le dio el Congreso con la ley 30506, saca un decreto 1250. En ese decreto 1250, ¿sabes lo que hace? Establece restricciones al trabajo de prevención de la Contraloría General de la República para todos los proyectos habidos y por haber que está por ejecutar este gobierno. Lo cual pues revela que hay toda una filosofía de quebrar el Sistema Nacional de Control como base de poder hacer un laissez-faire, ¿no? O sea, el dejar pasar en la administración pública. O sea, poder hacer lo que quieren sin ningún control, que además ha sido apadrinado por la quiebra de la Contraloría, desmantelando, descabezando al Contralor y a los más altos funcionarios de la Contraloría, que demora tanto tiempo formar. Pero no confía usted en el Contralor hoy, porque finalmente el equipo se ha tratado solamente de sacar... No, yo no confío en las maneras en que un gobierno puede quebrar una institución tan bien constituida como estaba la Contraloría, para poner una persona, que yo no cuestiono al señor Schack, pero que dice que va a entrar a auditar a la Contraloría y entra y cuestiona a un Contralor con medias verdades y con muchas falsedades propaladas a través de la prensa, ¿no es cierto? Y que montan 3 procesos de investigación. Lo Edgar Alarcón era insostenible. No, es que mira, si tú analizas el caso de Edgar Alarcón, estos
contratos de mutuo disenso con los 126 trabajadores, o 121, perdón. Estos 121 trabajadores hacen contratos de mutuo disenso que se utilizan en la administración pública. Pero lo han hecho en el Poder Judicial cuando yo estaba en la Corte Suprema. Vamos a revisar justamente esa parte, porque yo estoy revisando justamente la manera como se están contratando las obras en el Estado peruano, justamente en este gobierno. Pero usted, digamos, a ver, puede haber sido... porque todo el Perú estaba detrás de ese proyecto. Es cierto, Juan Pari dice, Gilberto Díaz, presentó ante el Congreso por primera oficina, al actuar de esta manera, el también representante alteraba una serie de mecanismos propios de la... O sea, se hizo todo mal, esa ley 28670, pero finalmente no hay ningún delito que se les pueda imputar. Puede haber sido justamente por el interés de sacar adelante un proyecto que en ese entonces contaba con el respaldo de todo el Perú. Esa ley 28670 es una prueba irrefutable del delito de colusión agravado en que están partícipes todas estas personas. Correcto. Una última, y con esta termino, el tiempo me gana. Usted dijo hoy en la última parte de la entrevista, pero Lúcar creo que no la dejó desarrollar porque usted ataca o menciona el tema del señor Sepúlveda, que fue mencionado en una nota por el diario Gestión. ¿A qué se refería? Es un inversionista chileno que habría sido socio del presidente Kuczynski, según una nota de Gestión en enero de este año o en diciembre del año pasado. ¿A qué se refería, doctora? Se menciona que es socio, pero él mismo reconoce que Sepúlveda trabajaba para él. O sea, es una persona que trabajaba para mí, dice. O sea, en realidad un empleado del señor Kuczynski. Quiere decir que era la persona de la retaguardia. Cuando él entraba a la función pública, el señor Gerardo Sepúlveda asumía el manejo de sus empresas. Pero esas empresas nunca desaparecieron, nunca se desvinculó el señor Kuczynski, y ha habido etapas en que ha estado en el gobierno del Perú como ministro de Estado y las empresas seguían operando. Pero ¿cuál es lo más grave de todo esto? Es que el propio Sepúlveda reconoce, hace una declaración en que dice, tenemos que conseguir $500 millones para financiar a Odebrecht. Entonces estamos hablando ya de un caso mucho más grande. O sea que el señor Kuczynski no está en la micro relación con Odebrecht, sino en la macro relación internacional con Odebrecht y en la búsqueda de fondos para que Odebrecht pueda operar en América del Sur. Va a haber que investigar ese tema. La última pregunta y la lógica sería, bueno, Beatriz Mejía está peleada con este gobierno por el tema de la ideología de género, por toda esta disputa. Y recién ahora está denunciando este tema porque tiene una carga también contra este gobierno. Le hago la pregunta de manera retórica. Y te agradezco por la pregunta tan inteligente. ¿Por qué? Porque esto lo he declarado yo hace 2 años cuando no había ningún pleito con el gobierno sobre ideología de género, ¿no es cierto? Lo declaré ante la Comisión Pari y el propio congresista Pari levantó esa declaración en algunos medios. Entonces, en este momento yo no he tenido ninguna intención de sacar a la luz este tema, sino que en una entrevista sobre otro asunto ha salido a flote. Ahora sí, yo sí tengo una cuestión central con este gobierno respecto a otro tema, que es que nos están colonizando y este gobierno se está prestando a esos fines. De eso vamos a conversar seguramente en otra oportunidad. Beatriz Mejía, muchísimas gracias. Muchas gracias.